Los datos de inflación de Estados Unidos de la semana pasada salieron por encima de lo esperado y es por eso que los principales índices de bolsa en Estados Unidos se consolidan un poco justo por debajo de máximos históricos. Hola amigos y amigas, les habla Alexander Londoño del Faro Financiero y aprovecho para invitarlos a que visiten los canales del Faro Financiero y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Durante la semana pasada tuvimos el dato del índice de precios al consumidor de Estados Unidos, el cual salió por encima de lo que se esperaba. También tuvimos el dato del índice de precios al productor, el cual salió por encima de lo que se esperaba, indicando que la inflación en Estados Unidos todavía se mantiene alta o no ha querido bajar a la velocidad que se esperaba. La inflación en Estados Unidos se mantiene justo por encima del 3% y se ha negado a bajar por debajo de ese nivel. Eso aleja las probabilidades de que la Reserva Federal empiece a bajar los tipos de interés pronto. Sin embargo, para esta semana tenemos el comunicado de la Reserva Federal durante el miércoles, aunque se espera que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés en el mismo nivel del 5,50%. Aún así, los inversores y los mercados en general van a estar muy atentos al lenguaje que llegue a usar Jerome Powell, presidente de la Fed, con respecto al futuro o a lo que se espera a futuro con los tipos de interés. Sobre el gráfico diario del Dow Jones podemos observar que el índice se consolida justo por debajo de los 39.000 puntos. Desde aquí podría salir en cualquier dirección, pero todavía se mantiene una tendencia alcista a corto plazo. El S&P 500 retrocede hacia abajo desde los 5.200 puntos, se consolida alrededor de los 5.100 puntos, pero también mantiene esa tendencia alcista. En caso de corregir o de retroceder hacia abajo, la zona de los 5.000 puntos podría actuar como soporte para el S&P 500 junto con la media móvil exponencial de 55 días. El Nasdaq 100 completa 3 sesiones consecutivas retrocediendo hacia abajo. Desde que llegó a los 18.400 puntos máximo histórico, empieza a retroceder a la baja. De retroceder un poco más hacia abajo, es posible que la zona de los 17.600 puntos, por donde está la media móvil exponencial de 55 días, actúe como soporte para el Nasdaq 100. En América Latina vemos que el Bovespa de Brasil no pudo romper por encima de la media móvil exponencial de 55 días. Esta misma media móvil exponencial de 55 días estuvo actuando como soporte y aquí cambió de función a resistencia. Cuando el índice rompió por debajo de esa media móvil, volvió y encontró un soporte en los 126.000 puntos, de donde rebota hacia arriba, llega otra vez a esa media móvil y rebota otra vez a la baja. Ahora es posible que el Bovespa de Brasil se encuentre o se mantenga encajonado en medio de los 126.000 puntos y la media móvil exponencial de 55 días, la cual se encuentra actualmente en los 128.145 puntos. Debido a que los datos de inflación de Estados Unidos salieron por encima de lo esperado durante la semana pasada, eso estuvo apoyando al dólar frente a sus principales contrapartes. Sin embargo, frente al peso mexicano se mantiene algo débil. Sobre el gráfico diario del índice del dólar vemos que el índice retrocede levemente hacia arriba, pero podría encontrar una resistencia en la media móvil exponencial, ya sea de 55 días o de 200 días. Hacia abajo vemos que la zona del 102.00 ha estado actuando como soporte. De regresar otra vez a ese nivel, es posible que vuelva y frene su impulso bajista en esta zona. Frente al peso mexicano, el dólar se mantiene bastante débil después de que rompió por debajo del 16.80. En caso de retroceder hacia arriba, ese mismo nivel podría cambiar de función a resistencia. Hacia abajo, el próximo soporte más relevante para el dólar frente al peso mexicano podría estar alrededor del 16.60. Por encima del 16.80, la zona del 17.00 también podría actuar como resistencia para el dólar frente al peso mexicano, ya que este nivel estuvo actuando primero como soporte y podría cambiar de función a resistencia, y porque en ese mismo nivel se encuentra la media móvil exponencial de 55 días. Frente al real brasileño, el dólar está martillando la zona del 5.00. Entre más veces toque ese nivel, más aumentan las probabilidades de que lo rompa hacia arriba, especialmente cuando los mínimos de las velas diarias vienen siendo más altos que los anteriores, indicándonos que la presión se está acumulando en este nivel. Por lo tanto, de llegar a confirmar una ruptura real por encima del 5.00, el dólar frente al real brasileño podría acelerar su impulso alcista considerablemente.
El oro se consolida y forma sobre el gráfico diario lo que aparenta ser un banderín, pero mantiene una tendencia alcista a corto plazo. La plata intenta romper por encima de una zona de resistencia importante, lo mismo que el crudo. Sobre el gráfico diario del oro vemos cómo se consolida alrededor del 2155, forma aparentemente un triángulo simétrico o un banderín, pero debido a que la tendencia llegando a esa formación es alcista, hay más probabilidades de que el oro continúe subiendo, pero para que continúe o para que mantenga esa tendencia alcista debería de romper por encima de los máximos históricos alrededor del 2200. La plata intenta romper por encima del 2500, todavía no ha confirmado una ruptura real por encima de ese nivel, pero es posible que llegue a visitar este pico alrededor del 2593. De retroceder hacia abajo, la zona del 25.50 podría cambiar de función de resistencia a soporte para la plata. El petróleo WTI intenta romper por encima de los $80 por barril. De llegar a confirmar una ruptura real por encima de ese nivel, el WTI tendría el camino libre hasta este pico alrededor del 89.49. El Brent intenta romper por encima de los $84 por barril y el Brent también tendría el camino libre hasta este pico alrededor del 92.39 en caso de confirmar una ruptura real por encima del 84.00. Bueno, amigos y amigas, como dijimos, para esta semana hay varios comunicados de los bancos centrales. Para este lunes tenemos el comunicado del Banco de Japón y el comunicado del Banco de la Reserva de Australia. El miércoles tenemos el comunicado de la Reserva Federal de Estados Unidos. El jueves tenemos el comunicado del Banco Nacional de Suiza y el comunicado del Banco de Inglaterra. Se espera que la mayoría de estos bancos centrales mantengan los tipos de interés en el mismo nivel, pero como dijimos, los inversores y los mercados van a estar muy atentos al lenguaje que usen los banqueros centrales con respecto al futuro sobre los tipos de interés. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.